Agustín Jaque, Bruno Koch, Magdalena Leiva, Constanza Luarte, Antonia Luengo, Vicente Lin, Falta menos. Cristóbal López, Natalia Madrid, Daira Mancilla, Helen Martínez, Jessica Medina, Dairis Merino, Margarita Monsalve, Paula Mont, Lilian Moreno, Consuelo Muzón, Martina Muñoz, Presente. Benjamín Muñoz, Samuel Méndez, Juan Navarrete, Graciela Navarro, Diego Norambuena, Benjamín Ortega, Sofía Oyarzún, Eileen Plasencio, Amaro Contigo, Benjamín Ríos, Cintia Riquelme, Chani Rivadeneira, Francisca Rojas, Sofía Rubilar, Constanza Ríos, Yasmín Saavedra, Guillermo Sáez, Francesca San Martín, Javiera Sandoval, Daniela Sepúlveda, Natalia Sepúlveda, Luis Solís, Ana Sánchez, Isidora Trujillo, Antonia Ulloa, Carla Ureta, Rubén Ursúa, Javiera Vega, Pía Vega, Karina Venegas, Mariana Vidal, Carla Villanueva, ya. Estamos viendo trastornos vasculares y hoy vamos a ver dos que están relacionados entre sí, que son trombosis y embolia. Vamos a definir ambos conceptos, vamos a analizar los factores que contribuyen a la trombosis, la morfología y de qué manera puede evolucionar la trombosis. En el caso de la embolia, definimos y vemos tipos clínicos. Primero, esto está relacionado con la clase anterior donde vimos los mecanismos de la coagulación, donde vimos la hemostasia. La trombosis es una situación patológica. Lo que vimos en la clase anterior era cómo funciona todo más o menos en la normalidad. La trombosis es una situación patológica en que hay coagulación intravascular. ¿Ya? Se forma un coágulo dentro de los vasos sanguíneos y este coágulo puede dañar o no la oclusión del vaso, generar una oclusión total o parcial. Esto suele ocurrir después de una lesión relativamente leve, ¿ya? O sea, se activan los mecanismos normales de la hemostasia, pero se desregula y aparece este coágulo, definido como trombo. ¿En qué situaciones se puede generar una trombosis? Por ejemplo, a partir de una lesión endotelial en una situación de hipercolesterolemia. Hay pacientes que tienen, por distintas causas, niveles anómalos de colesterol en su sangre, ¿ya? Y esto contribuye a la formación de trombos. La presencia de inflamación crónica también contribuye a la formación de trombos a partir de lesiones endoteliales. ¿Qué otra situación?
la presencia de flujos sanguíneos anómalos. ¿Qué significa esto? El flujo sanguíneo normal se conoce como flujo laminar. ¿Qué significa eso? Acá yo tengo un vaso sanguíneo. ¿Se ve este labio o no allá atrás? ¿No? Llegó el momento. No lo veo acá. Ahora. ¿De qué color lo quiere? Elija morado. ¿Ah? Morado. ¿Morado? Sí, sí, tengo. Ya. Todo de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. Flujo laminar. Aquí hay un vaso sanguíneo. Y en una situación de flujo normal, el flujo laminar significa esto. El frente de avance del componente sanguíneo no va parejo, sino que hay un frente de avance digamos que va primero al centro y luego va en la periferia. Y los componentes que van dentro de la sangre también se reparten de manera distinta. Al centro, esto yo ya creo que se los he mencionado, al centro van los componentes más grandes y pesados, las células. Y las proteínas, mientras más livianas son y más pequeñas, van en la periferia. Entonces, en la zona que está en contacto con el endotelio, va prácticamente solo plasma. Y eso genera menor fricción sobre la pared endotelial. ¿Ya? Eso es un flujo laminar normal. Pero cuando el flujo se vuelve anómalo, esta característica del flujo laminar se pierde. ¿En qué circunstancia ocurre esto? Por ejemplo, en condiciones de éstasis. Ese concepto ya se los he mencionado. Vasodilatación. Tiende a haber una congestión. Se enlentece el avance. Incluso no sé si les mencioné este ejemplo, pero se los menciono de nuevo. Supongamos que ustedes vienen caminando desde la puerta del edificio hasta esta sala y vienen caminando por el centro del pasillo. Pero si viniese 200 personas ingresando al mismo tiempo, algunas personas van a venir caminando por el centro del pasillo, van a venir andando lento, y algunas personas van a ser empujadas hacia las paredes del pasillo. Ese fenómeno es característico de los fenómenos de congestión. Entonces ahí se pierde la característica del flujo laminar. Los componentes más pesados se vienen a la pared. Y eso facilita que algunos de ellos puedan quedar retenidos en la zona de la pared para comenzar la formación de un trombo. ¿Ya? Y lo otro es la presencia de turbulencias. ¿Cuándo hay turbulencias en un vaso sanguíneo? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, acúmulos de lípidos bajo el endotelio, constituyendo estas cosas que se llaman las placas de ateroma. ¿Han escuchado hablar de las placas de ateroma?
¿No? ¿No? Arteriosclerosis, ¿no les suena? ¿Ya? Es una condición en la que bajo el endotelio se forman acúmulos de lípidos y de células inflamatorias. Mal estilo de vida. Entonces, cuando tenemos esta circunstancia de placas de ateroma, ¿qué pasó acá? Cuando tenemos estas circunstancias, el flujo viene por acá y choca. El flujo viene por acá y choca. Y todo se desordena. Y se pierde entonces el patrón laminar. Y esto sería una turbulencia. Y cuando hay una turbulencia, por lo tanto, los componentes que deberían ir al centro van chocando contra las paredes del vaso, aumentando la posibilidad de que se formen trombos, pero también aumentando la posibilidad de generar lesiones en los vasos. ¿Ya? Y otra situación que puede facilitar la aparición de trombos tiene que ver con que el paciente tenga hipercoagulabilidad. ¿Qué significa esto? Que tenga una sobreexpresión o una sobreactividad de alguno o algunos de los componentes que forman parte de la hemostasia. Las plaquetas tienden a agregarse más, o las proenzimas de la cascada de la coagulación están más activas de lo que debiesen estar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos lesión, flujo sanguíneo anómalo o hipercoagulabilidad. Esas tres cosas pueden explicar la aparición de trombos. Vamos viendo por partes. La lesión endotelial es predominante en situaciones como endocarditis, que es una inflamación de la pared interna del corazón que suele estar asociada a infecciones bacterianas. De hecho, ustedes van a tener como uno de los casos típicos de preocupación los pacientes que presentan riesgo de presentar la endocarditis bacteriana. ¿Por qué? Porque a esos pacientes ustedes le hacen procedimientos invasivos y pueden generar una patología a nivel de válvulas cardíacas. Entonces estos pacientes son los típicos pacientes que uno tiene que hacerle lo que se denomina la prevención o la profilaxis con antibióticos. Aterosclerosis. ¿Ya? Acá. Placas de ateroma pero que están ulceradas, que están rotas, o sea, hay lesión vascular. Hay exposición de la matriz extracelular, ¿ya? ¿Qué cosas pueden causar esto? Varias cosas. Estrés hemodinámico, esto de la turbulencia, ¿ya? Flujo anómalo, hipertensión arterial. ¿Qué ocurre cuando hay hipertensión arterial? La presión, ¿se acuerdan de la presión hidrostática? Y yo les pregunté como 10 veces sobre eso. Ya, cuando hay hipertensión arterial, la presión que ejerce el flujo sanguíneo hacia los vasos es alta. Y eso tiende a lesionar con el paso del tiempo los vasos. ¿Ya? Toxinas bacterianas, exposición a radiación y la presencia de algunos otros elementos nocivos o tóxicos. Todo eso puede generar lesión vascular. Ahí está lo que tiene que ver con la alteración del flujo. Flujo laminar normal, flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, no hay una correcta distribución de los elementos en el lumen del vaso sanguíneo y al mismo tiempo, como es un flujo alterado
el tránsito de los factores de la coagulación y de los factores inhibidores de la coagulación se ve también modificado, ¿ya? Además, la turbulencia promueve la activación de las células endoteliales. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del endotelio activado? ¿Se acuerdan o no? Que lo vimos en inflamación. ¿Qué le ocurría a un endotelio cuando se activaba? ¿O qué cambio mostraba? ¿Nadie se acuerda? Presentaba en su superficie moléculas de adhesión. ¿Moléculas de adhesión para unirse a qué? Para unirse a células leucocitarias. Entonces, si no hay lesión vascular, pero el endotelio está activado, ese endotelio va a empezar a unir células, aumentando la posibilidad de que se forme un tronco. ¿Ya? Acá tenemos cuando ocurre éstasis, cuando ocurre turbulencia. Éstasis, por ejemplo, cuando hay una situación que se denomina el aneurisma. ¿Han escuchado hablar del aneurisma? ¿Sí o no? Se nota que es bien. Ya. El aneurisma es una dilatación patológica de un vaso sanguíneo. ¿Cuál es el principal riesgo del aneurisma? Es que esa dilatación del vaso sanguíneo termine en una ruptura del vaso sanguíneo, con una hemorragia. ¿En qué lugares es más peligroso tener un aneurisma? En el cerebro. Porque si hay una hemorragia intracraneal, no hay espacio para ese nuevo volumen de sangre que llega, y esto genera compresión de las estructuras del sistema nervioso central. ¿Ya? Y por lo tanto puede generar necrosis. ¿Ya? Secuelas posteriores a un infarto agudo del miocardio. También se genera éstasis. La estenosis de la válvula mitral. ¿Ya? El lumen donde está la válvula se hace más pequeño. Entonces, no toda la sangre que debiese transitar por el corazón transita eficientemente y se empieza a generar hacia atrás una congestión. ¿Ya? La válvula es una puerta. Si la puerta se achica, los que tienen que pasar por la puerta les cuesta más pasar y por lo tanto hacia atrás se genera una congestión. Éstasis. Y también hay éstasis cuando hay un aumento en la viscosidad de la sangre. Por ejemplo, en casos de deshidratación. Cuando hay éstasis, esto generalmente provoca trombosis a nivel del sistema venoso, en la circulación mayor, en el sistema venoso. También se pueden generar trombos en el corazón, ¿ya? Y también cuando nos encontramos con aneurismas arteriales preexistentes. ¿Ya? Y la turbulencia suele aparecer cuando estamos hablando de estas placas ateroscleróticas, que es lo que yo les dibujé acá. ¿Ya? Que chocan acá y se genera la turbulencia. Y esto suele aparecer, o sea, suele causar trombosis arterial y lesión endotelial. Tercer elemento, hipercoagulabilidad. Ustedes vieron, yo les mostré en la clase pasada que el proceso de la hemostasia tiene varias etapas y tiene varios factores que participan. El endotelio, las plaquetas, las proteínas de unión, los factores de la cascada de la coagulación, los factores de la cascada de la fibrinólisis. Por lo tanto, cualquiera de esos componentes que esté alterado, llevando el equilibrio hacia una mayor probabilidad de coagular, puede generar una hipercoagulabilidad. ¿Ya? En términos estadísticos, esto no aparece tanto. ¿Ya? Es menos frecuente encontrarse con trombosis por hipercoagulabilidad. Sin embargo, hay determinados trastornos clínicos donde esta es la causa y esos trastornos suelen ser complejos, porque al haber una hipercoagulabilidad se puede generar una situación que se llama la
la trombosis generalizada, ¿ya? La coagulación intravascular diseminada. Y como el nombre lo dice, es una coagulación dentro de los vasos sanguíneos y que se disemina en distintos tejidos del cuerpo. Ahí tenemos un listado de distintos estados de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, por mutaciones en genes que codifican factores de la cascada de la coagulación. Deficiencias nutricionales, ¿ya? Otros que son adquiridos, como por ejemplo haber tenido infarto o situaciones de pacientes postrados que están en situaciones de inmovilidad por largo tiempo. Distintos tipos de cánceres, la presencia de válvulas cardíacas también. ¿Por qué? Porque las válvulas cardíacas, la presencia de prótesis de válvulas cardíacas. ¿Ya? Existen pacientes en que las válvulas cardíacas no funcionan adecuadamente y estas válvulas son reemplazadas por válvulas protésicas. Y estas válvulas protésicas tienen, algunas de ellas han mostrado tener defectos en el sentido en que crecen biopelículas sobre las válvulas. Y esas biopelículas eventualmente pueden generar un trombo. ¿Ya? Y así otros como por ejemplo el uso de anticonceptivos orales, que está descrito también como que puede generar trombosis, sobre todo a nivel de la circulación de los miembros inferiores. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se ve la trombosis? Morfológicamente hay dos tipos de trombosis. La trombosis oclusiva y la trombosis no oclusiva. ¿Cuál es la diferencia de eso? Uno ocluye completamente el vaso y la otra no. Si la trombosis oclusiva ocurre en venas, eso se va a observar como un trombo rojo. Si la trombosis oclusiva ocurre en arterias pequeñas o arteriolas, se va a observar como un trombo blanco. Y todas las trombosis no oclusivas, arteriales o cardíacas, se van a observar como trombo blanco. Por supuesto que yo les voy a mostrar ahora cuáles son las diferencias entre rojo y blanco. Y ahí está. Blanco, rojo. Arterias. Más generalmente en arterias, generalmente más en venas. La causa del trombo blanco suele ser una lesión endotelial, la causa del trombo rojo, éstasis. En este caso, el flujo en el trombo blanco es rápido, el flujo en el trombo rojo es lento. El trombo blanco no es oclusivo, a diferencia de el que ocurre en arterias pequeñas. El trombo rojo es oclusivo. La adhesión a la pared vascular en el trombo blanco es fuerte, la adhesión a la pared vascular en el trombo rojo es débil. El blanco se ve rugoso y presenta líneas que se conocen como las líneas de Sahn. El rojo se presenta liso. El blanco crece contra la corriente. ¿Qué significa eso? Ahí yo tengo un vaso sanguíneo, el flujo sanguíneo va en este sentido, comienza a formarse el trombo y el trombo crece contra corriente, hacia allá. Y en el caso del trombo rojo, el crecimiento es a favor de la corriente, o sea, crece acá, a favor de la corriente. ¿Ya? ¿Por qué la diferencia de color? Por los componentes.
La principal diferencia entre los componentes del trombo blanco y el rojo está en que el trombo rojo tiene mayor cantidad de eritrocitos. Ambos tienen plaquetas, ambos tienen leucocitos, ambos tienen el polímero de fibrina. ¿Ya? Y por eso este se ve más blanquecino o grisáceo y este tiende a verse más rojo. Esas son las diferencias morfológicas. Ahora, ¿qué pasa con un trombo? ¿Qué puede ocurrir luego que se forma un trombo? Pueden ocurrir distintas cosas. Se puede propagar. ¿Qué significa esto? Que va creciendo. Puede generar una embolia. El trombo se rompe y desde el trombo salen partículas. Esas partículas se llaman émbolos. Y esos émbolos viajan por el torrente sanguíneo hasta encontrarse con un vaso que tenga el diámetro adecuado para alojarse ahí. ¿Se entiende la lógica? Si estamos en una vena, en un trombo en una vena grande, ¿ya? Y esto viaja y en alguna parte del recorrido se va a encontrar con una arteriola, con un capilar y lo va a taponar, generando, por supuesto, problemas isquémicos. También puede ser que el trombo desaparezca por la actividad del sistema fibrinolítico, ¿ya? Y también puede ocurrir que el trombo permanezca y ocurra el proceso de organización. ¿Qué pasa? Dentro de ese trombo se organiza nuevo tejido. Aparece nuevo endotelio, aparecen nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? Y dentro de la masa del trombo aparece un tejido conjuntivo con distintos epitelios endoteliales, ¿ya? Y ocurre una recanalización. O sea, en lugar de ocluirse, se forman nuevos vasos aquí adentro y vasos accesorios por el lado, ¿ya? Todas esas posibilidades pueden ocurrir con los trombos. La oclusión de vasos sanguíneos es más relevante, por supuesto, a nivel del sistema de arterias arteriolas. ¿Por qué? Porque al haber oclusión va a generar isquemia. Y al generar isquemia puede generar necrosis, ¿ya? Y la embolización, que es este desprendimiento de émbolos para viajar, es más relevante en el sistema venoso. Esto es lo que yo les decía. Hay una condición específica que se llama la coagulación intravascular diseminada, que es un síndrome adquirido que aparece súbitamente y se generan trombos de forma masiva en la microcirculación del paciente, ¿ya? Y esto puede generar distintas alteraciones en distintos tejidos al mismo tiempo, ¿ya? Fenómenos de coagulación y por lo tanto fenómenos isquémicos a nivel del cerebro, a nivel de los pulmones, a nivel renal, a nivel cardíaco, ¿ya? ¿Qué cosas contribuyen a la aparición de una coagulación intravascular diseminada? Por ejemplo, la liberación del factor tisular a la microcirculación. El factor tisular era liberado cuando había daño en las células del endotelio, así como también se liberaba un mediador que se llama la endotelina, lo vimos en la clase anterior, ¿ya? ¿En qué situaciones patológicas puede haber liberación excesiva de este factor tisular a la circulación? Por ejemplo, desde la placenta, desde células de leucemia, desde neoplasias que involucran epitelio glandular, que son los adenocarcinomas, ¿ya? Y también por monocitos expuestos a infección con bacterias gram negativas, ¿ya? Desde una lesión endotelial
Ocurren los mecanismos propios de la homeostasis, liberación de factor, agregación plaquetario, activación de las vías, pero en circunstancias específicas como por ejemplo shock térmico, quemaduras extensas, infecciones, traumas graves, cirugías muy prolongadas o patologías como el lupus eritematoso sistémico, esto también se puede descontrolar y generar esta coagulación intravascular, que es grave y que necesita hospitalización. ¿Ya? Entonces, la fisiopatología es más o menos así. Exposición del endotelio, liberación del factor tisular, se activa la cascada de la coagulación, se activa la formación de trombo, de tapón plaquetario, la consolidación, aumenta la trombina. ¿Se acuerdan de la trombina, que era uno de los protagonistas de la cascada de la coagulación? Y necesariamente hay un problema en los mecanismos contrarregulatorios, que era la cuarta etapa de la hemostasis, ¿ya? Y eso genera finalmente esta coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo se observa? Se observa de esta manera, ¿ya? Lesiones maculares múltiples, ¿ah? Cianóticas en todo el cuerpo. ¿Dónde está este paciente? ¿Dónde está? ¿Está en la playa? ¿Y por qué no está en la playa? Porque acá habría arena. ¿Qué hay acá? Sábanas. Es un paciente que está hospitalizado. ¿Ya? Yo le digo, esto es una condición grave. Ya. Ahora voy a hablarles de embolia. Le hablé sobre trombo, ahora vamos a hablar sobre embolia. ¿Ya? Se define un émbolo como una masa que viaja por el flujo sanguíneo hasta una zona alejada de su origen. Pero esa masa no solo puede ser sólida, también puede ser líquida. Un líquido de mayor densidad que la sangre. Y también puede ser un gas. ¿Ya? O sea, el émbolo no solo es un sólido. ¿Ya? El 99% de las embolias proviene desde trombos. Y por eso es que se utiliza también el concepto de la tromboembolia o del tromboembolismo. 99%. ¿Ya? Sin embargo, el 1% restante no proviene de trombos. ¿De dónde proviene? Por ejemplo, gotas lipídicas. ¿Cómo puede una gota lipídica acceder a un vaso sanguíneo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo podemos pasar del tejido adiposo al interior de un vaso sanguíneo? ¿Cómo? ¿No? Porque se rompe. Trauma. ¿Ya? Traumas graves, por ejemplo, accidentes automovilísticos. ¿Ya? Burbujas de gas. ¿Cómo puede haber gas dentro de la sangre? ¿A alguien se le ocurre? ¿Ah? Ya, puede ser un accidente por una mala manipulación de una jeringa, de una administración endovenosa o una toma de muestra, una mala manipulación y de manera accidental una burbuja de aire que estaba en la jeringa ingresa al torrente sanguíneo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, fenómenos de descompresión acelerada, que es lo que pasa con las personas que están buceando a profundidades donde hay mucha presión y si suben con mucha rapidez, el nitrógeno que tienen en la sangre se vuelve gaseoso. ¿Ya? Y eso puede generar la muerte o daño permanente. ¿Ya? También restos de placas de ateroma. ¿Ya? Y ahí se habla de ateroembolia.
masas celulares, por ejemplo, masas de tumores, ¿ya? Cuerpos extraños o masas de médula, ¿ya? Todo eso puede ser un émbolo, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es el peligro? El peligro no es que viaje, el peligro es que en algún momento eso puede ocluir total o parcialmente un vaso sanguíneo, generando necrosis isquémica, o sea, infarto. ¿Ya? Entonces esto es como lo mismo, pero con dibujo. Trombo, trombosis obstructiva, émbolo que se desprende, 99% de los casos, ¿ya? Hasta oclusión. Ahí está la relación entre estas dos cosas. Ahora, de acuerdo a localización y mecanismo, hay distintos tipos de embolia. Pulmonar, tromboembolia sistémica, embolia grasa y medular, gaseosa y de líquido amniótico. Entonces vamos primero a la pulmonar. Oclusión de la arteria pulmonar. ¿Ya? Aquí están las arterias pulmonares. La mayoría de las embolias pulmonares provienen de una trombosis venosa profunda. ¿Cómo conectamos la trombosis, las venas con los pulmones? La sangre sale del corazón oxigenada hacia la circulación general. Hay perfusión, hay intercambio gaseoso en los tejidos. Vuelve la sangre por las venas. Ahí, en algún lugar, en las venas, trombo. Se desprende un émbolo de ese trombo y ese émbolo viaja por la circulación venosa y vuelve al corazón. ¿Y qué pasa con la sangre venosa que llega al corazón? Se tiene que ir a oxigenar a los pulmones. Y se va a la circulación pulmonar o circulación menor. Y es ahí donde se encuentra con vasos de menor calibre y genera la oclusión. ¿Qué puede generar esto? Hemorragias, porque hay presión sobre el vaso ocluido y el vaso se rompe. Puede generar isquemia e infarto, ¿ya? Y por supuesto puede generar la muerte dependiendo de la magnitud de la hemorragia y de la magnitud de la isquemia necrosis que va a generar a nivel pulmonar. Acá hay un émbolo que está localizado justo en la bifurcación de la arteria pulmonar. Esto se llama émbolo en silla de montar. Arteria pulmonar, tronco común, bifurcación, lado derecho, lado izquierdo. Y ahí está el émbolo. ¿Qué le pasó a este paciente? ¿Qué le pasó a este paciente? ¿Alguien sabe qué le pasó? Se murió, si estamos viendo el corte de pulmón. ¿Ya? Ya. Otro tipo, tromboembolía sistémica. Émbolos en la circulación arterial. ¿Ya? La mayoría de estos vienen de trombos que están en el corazón. O sea, estamos hablando de la circulación mayor. ¿Ya? Y los principales lugares donde esto aparece en las extremidades inferiores y a nivel del encéfalo. El otro provenía de la circulación venosa y se iba al pulmón. Este viene de la circulación arterial, va hacia los tejidos que van a tener la oxigenación, la perfusión. Entonces se ocluyen capilares, se ocluyen arterias, arteriolas, y por lo tanto hay isquemia y necrosis, ¿ya? Por eso es súper relevante esto, si ocurre a nivel del encéfalo. Otro tipo, embolia grasa y medular, ¿ya? Son fragmentos grasos microscópicos que pueden o no tener partes de médula hematopoyética, ¿ya? Y suelen aparecer luego de trauma, fractura de huesos largos.
¿ya? También pueden aparecer por lesiones de partes blandas y también por quemaduras, ¿ya? Y es una situación que suele aparecer cuando hay lesiones esqueléticas graves, ¿ya? Traumas intensos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Por ejemplo, fractura de huesos largos. Entonces, componentes de la médula hematopoyética del hueso ingresa directamente a los vasos sanguíneos. También daño al tejido adiposo, por ejemplo, quemaduras, ¿ya? Y también otro tipo de situaciones como, por ejemplo, necrosis ósea. ¿Qué ocurre acá? Esta embolia se disemina a distintos tejidos. ¿Con qué tipo de manifestaciones? Disnea, dificultad respiratoria por compromiso pulmonar, alteración del estado mental por compromiso del encéfalo, petequias, que son microhemorragias que aparecen como puntos rojizos en piel y también en mucosa, fiebre y disminución disminución de la hemoglobina oxigenada, que es anemia, y disminución de plaquetas, ¿ya? Puede ser letal, ¿ya? Una buena cantidad de los pacientes presentan estos síntomas que yo les mencioné, ¿ya? Como las petequias, como los síntomas neurológicos, ¿ya? Y luego de ocurrida la oclusión total o parcial por el émbolo, incluso se puede formar a partir de eso una nueva oclusión por agregación plaquetaria, ¿ya? Acá hay un corte de arteria pulmonar donde hay un émbolo que proviene de médula ósea, ¿ya? Las células que están presentes en ese émbolo son células de tipo hematopoyético, ¿ya? Y lo que se observa en esta zona más rojiza es un trombo que se estaba reorganizando. Esto de la reorganización, de la recanalización. Embolia por gas. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo, mala utilización de una jeringa. Entonces, no es para asustar al paciente que cuando una persona toma una jeringa, la levanta y le hace así. No es para asustarlo, es para ver que salga líquido en la punta, porque así yo descarto que haya aire en la jeringa, ¿ya? Se suele tomar la jeringa, se golpea para que si hay una burbuja de aire, la burbuja suba, y luego se presiona un poco el émbolo de la jeringa, que no es este émbolo, ¿no? Se presiona el émbolo de la jeringa hasta que aparezca la gota de líquido. Y ahí yo me aseguro de que no voy a estar inyectando aire. Y ustedes, cuando lo hagan poniendo anestesia, van a tener que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Puede ser por eso, o también puede ser por ya una introducción por intervención quirúrgica, ¿ya? Ustedes saben que pueden usar micromotor en hueso. No. Ni que los dentistas que operan hueso, cirujanos, tienen la posibilidad de hacer ventanas en la mandíbula, por ejemplo, cuando tienen que sacar un tercer molar al cual hay difícil acceso. Entonces se hace una ventana en el hueso, se accede al molar, el molar muchas veces debe ser partido en pedazos para poder extraerlo. Y para eso ocupan un micromotor. ¿Cómo funciona el micromotor que ustedes tienen? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que le da el giro? ¿Qué le da el giro al motor? El aire.
Bueno, los micromotores que se usan en cirugía no son como los que ustedes usan, son eléctricos. ¿Por qué? Por el tema del flujo de aire, por el riesgo de introducir aire en los tejidos. Y está este caso específico que es el síndrome de la descompresión, ¿ya? Que tiene que ver con cambios bruscos de la presión a la que está expuesto el individuo. Caso típico, una persona que está en un lugar de profundidad en el mar, donde hay mucha presión, y asciende rápidamente. Otra situación, personas que están en aviones no presurizados. ¿Qué es un avión no presurizado? Por ejemplo, los aviones que utilizan los que se tiran en paracaídas, que van con la puerta abierta. ¿Ya? El aire que se inspira cuando la presión es alta, ¿ya? Tiene una gran cantidad de oxígeno, ¿ya? Que está disuelto. Pero al despresurizar aceleradamente, ese nitrógeno se vuelve gaseoso, ¿ya? Al quitarle la presión. Y esos son émbolos de gas. ¿Ya? Entonces, cuando estamos a nivel del mar, ¿se acuerdan de las condiciones normales de presión y temperatura? ¿Alguna vez lo vieron en química? Una atmósfera. A 10 metros de profundidad, el doble. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno presente en el pulmón cuando hay más presión pasa del pulmón a la sangre, pero se mantiene en estado líquido, se mantiene disuelto en la sangre. Pero si hay un ascenso rápido, esa despresurización hace que ese nitrógeno que está presente en la sangre se vuelva gas. Y ese gas viaja por el torrente sanguíneo y es una burbuja de gas que se transforma en un émbolo que puede perfectamente generarle la muerte a un individuo, ¿ya? Porque se generan émbolos diseminados en distintos tejidos. Otra posibilidad, menos frecuente, es el traspaso de líquido amniótico a la circulación durante el parto. ¿Ya? Este líquido amniótico se caracteriza por no solo tener agua, sino que tiene, entre otras cosas, células descamadas de la guagua. También puede tener deposiciones de la guagua. ¿Ya? Entonces, eventualmente, en algunos casos muy poco frecuentes, uno de cada 40.000, hay una ruptura a nivel de las venas uterinas y un ingreso de líquido amniótico a la circulación. Es muy poco frecuente, pero cuando ocurre se presenta un índice de letalidad bastante alto. Y la clínica tiene que ver con dificultad respiratoria, cianosis, el paciente se ve azul, baja de presión, pérdida de conciencia. Hay edema en los pulmones, se llenan de líquido los pulmones, el paciente no puede respirar. Daño en el alveolo, ¿ya? Aparece coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Puede ser perfectamente letal. También embolismo. Acá, arteriolas pulmonares con células descamadas fetales. Y eso es todo. Les dije, sí, la próxima semana tenemos control, pero de la clase que tuvimos ayer. ¿Ya? Ya, eso es todo por ahora.